Libro. Tarzán de los monos. Escrito por Edgar Rice Burroughs. Capítulo 13. Su propia especie. A la mañana siguiente, renqueante y dolorido a causa de las heridas que sufrió en el curso del combate con Tercos, Tarzán emprendió la marcha rumbo al oeste, donde se encontraba la costa. Avanzaba muy despacio, durmió aquella noche en la selva y llegó a la cabaña al otro día, muy entrada la mañana. Durante varias jornadas apenas salió de ella, solo lo imprescindible para recoger frutos con los que satisfacer las exigencias del estómago. Al cabo de 10 días se encontraba de nuevo casi en perfectas condiciones físicas, con la salvedad de una terrible herida a medio cicatrizar, que empezaba sobre el ojo izquierdo, se alargaba a través de la parte superior de la cabeza y concluía en la oreja derecha. Era la señal que dejó Tercos cuando le desgarró el cuero cabelludo. Durante el periodo de convalecencia, Tarzán probó a confeccionarse un manto con la piel de sabor, que había permanecido en la cabaña todo aquel tiempo. Pero se encontró con que la piel, al secarse, se había puesto rígida como una tabla y como Tarzán no tenía la más remota idea acerca del arte de curtir, se vio obligado a abandonar su querido proyecto. Luego decidió apoderarse de las prendas que pudiese quitar a algunos guerreros negros de la aldea de Mbonga, porque Tarzán de los monos había resuelto establecer la evolución del hombre desde los estadios inferiores, por todos los medios que estuvieran a su alcance, y las ropas y adornos le parecían el mejor distintivo de humanidad. A tal fin, por consiguiente, reunió los diversos atavíos ornamentales de brazos y piernas que había tomado de los guerreros negros que sucumbieron a su lazo rápido y silencioso, y se los puso todos, dispuestos tal como viera que los llevaban sus antiguos dueños. Se colgó del cuello la cadena de oro con el guardapelo de su madre, Lady Alice, engarzado en diamantes. A la espalda, la aljaba con sus flechas, colgada de una correa de cuero, otra pieza producto del botín arrebatado a algún negro que sacrificó. Alrededor de la cintura, una correa de tiras de cuero crudo, que él mismo se había hecho para sujetar en ella la tosca funda en que envainaba el cuchillo de monte de su padre. El largo arco que perteneció a Kulonga colgaba ahora de su hombro izquierdo. El joven Lord Greystoke constituía realmente una extraña y bélica figura, con la mata de negro pelo cayéndole por detrás de los hombros y el flequillo sobre la frente, cortado de cualquier manera con el cuchillo para que los cabellos no llegaran a ponérsele delante de los ojos. Su figura erguida y perfecta, musculosa como pudiera ser la de los antiguos gladiadores romanos y, no obstante, con las suaves y sinuosas curvas de un dios griego, denotaban ya a primera vista que aquel cuerpo era una espléndida combinación de fuerza poderosa, flexible agilidad y dinámica rapidez. Tarzán de los monos era la personificación del hombre primitivo, del cazador, del guerrero. Con la enorme elegancia de su hermosa cabeza sobre los amplios hombros y el ígneo resplandor de la vida y la inteligencia en las pupilas de sus ojos claros, muy bien podía encarnar algún semidios de un pueblo salvaje y guerrero, desaparecido mucho tiempo atrás, señor de aquella antigua selva virgen. Pero ni por asomo pensaba Tarzán en tales cosas. Lo que le preocupaba era que carecía de prendas de vestir para anunciar a todos los habitantes de la jungla que él era un hombre y no un mono, y a veces le asaltaban serias dudas acerca de si, a pesar de todo, no acabaría convirtiéndose en un simio. No empezaba a salirle pelo en la cara. Todos los monos tenían la cara cubierta de pelo, pero los hombres negros eran todos barbilampiños, con escasas excepciones. La verdad es que había visto en los libros imágenes de hombres con abundantes masas de pelo sobre el labio, en las mejillas y en el mentón, pero, a pesar de todo, Tarzán no las tenía todas consigo. Casi todos los días se pasaba el filo del cuchillo por el rostro y se rapaba la incipiente barba para erradicar aquel degradante indicio de la condición de simio. Así aprendió a afeitarse, rústica y dolorosamente, cierto, pero también con eficacia. Cuando volvió a sentirse fuerte, tras el sangriento combate con Tercos, Tarzán se puso en camino hacia el poblado de Mbonga. Caminaba descuidadamente por el serpenteante sendero, en vez de desplazarse a través de los árboles, cuando de súbito se dio de manos a boca con un guerrero negro. La expresión de sorpresa que decoró el semblante del indígena resultó casi cómica y antes de que Tarzán se descolgara el arco del hombro, el negro había dado media vuelta y huía,
a todo correr por el camino, al tiempo que lanzaba gritos de alarma como si tratara de avisar a otros que avanzasen de Rael. Tarzán trepó a los árboles para emprender la persecución y al cabo de un momento divisó a los hombres que trataban desesperadamente de escapar. Eran 3 y corrían como posesos, en fila india, entre la exuberante maleza de la selva. Tarzán los adelantó sin dificultad y sin que ninguno de ellos se percatase de que pasaba por encima de sus cabezas, como tampoco observaron la presencia de la figura agazapada en una rama por debajo de la cual se deslizaba el sendero por el que corrían. Tarzán dejó pasar a los 2 primeros y, cuando el tercero llegó al punto adecuado, en la vertical de donde él se encontraba, el silencioso nudo corredizo descendió se ciñó alrededor del cuello del negro. Un seco tirón y la cuerda se puso tensa. La víctima exhaló un grito angustiado y sus compañeros se volvieron para ver el cuerpo que se retorcía mientras se elevaba como por arte de magia y luego, despacio, desaparecía engullido por la enramada. Entre gritos aterrados, los 2 negros dieron otra vez media vuelta y reanudaron su esforzada carrera hacia la escapatoria. Tarzán liquidó rápida y silenciosamente al prisionero, le quitó las armas y los adornos y, ¡qué alegría más inmensa! Un precioso taparrabos de ante, que inmediatamente transfirió a su propia persona. Ahora vestía ya como debía de vestir un hombre. Nadie podría dudar de su origen. Lo que le hubiera gustado regresar a la tribu y exhibir ante las envidiosas miradas de los monos aquella prenda de maravilla. Se echó el cadáver al hombro y se dirigió, ahora más despacio, a través de los árboles hacia la aldea, porque de nuevo necesitaba flechas. Al acercarse al recinto de la empalizada vio que un grupo de indígenas excitados rodeaba a los 2 fugitivos, quienes, temblorosos de miedo y agotamiento, apenas tenían resuello para contar los misteriosos detalles de su aventura. Explicaron que Mirando, que iba a escasa distancia, por delante de ellos, volvió informándoles a gritos de que un terrible guerrero blanco le perseguía. Los 3 emprendieron automáticamente el regreso hacia la aldea a la máxima velocidad que podían llevarles las piernas. El alarido de pánico cerval que emitió Mirando les hizo volverse de nuevo y entonces sus ojos contemplaron una escena de lo más espantoso. El cuerpo de su compañero voló hacia las ramas de los árboles, batiendo el aire con los brazos y las piernas, mientras por la boca abierta le salía toda la lengua. Y desapareció en el follaje de las alturas. No oyeron ningún otro sonido ni vieron hacer alguno cerca de Mirando. El estado de pavor que alcanzaron los aldeanos los situó al borde de la desesperación, pero el prudente anciano Mbonga adoptó una actitud escéptica respecto a la historia y atribuyó todo aquel relato a la imaginación y al miedo que experimentaron los guerreros ante un peligro que no tenía nada de sobrenatural. Nos venís con ese cuento tan bonito, dijo, porque no os atrevéis a confesar la verdad. No os atrevéis a reconocer que cuando un león saltó sobre Mirando, le abandonasteis y escapasteis a todo correr. Sois un par de cobardes. Apenas había terminado Mbonga de hablar cuando se oyó un gran chasquido de ramas y los negros alzaron la vista, con renovado terror. Lo que vieron sus ojos hizo que hasta el sensato Mbonga se estremeciera, porque de las alturas, girando y retorciéndose, cayó el cuerpo de Mirando, que, con escalofriante impacto, fue a estrellarse contra el suelo, a los pies de los reunidos. Todos a una, los negros emprendieron rápida huida, sin detenerse hasta que el último se hubo perdido entre las tupidas sombras de la jungla circundante. Una vez más, Tarzán descendió al poblado, renovó sus existencias de flechas y comió la ofrenda de alimentos que los salvajes le brindaban para aplacar su ira. Antes de marcharse trasladó el cadáver de Mirando hasta el portón de la aldea y lo apoyó en la empalizada de forma que el guerrero negro diera la impresión de estar mirando por encima del borde de aquel acceso, como si observase el camino que conducía a la selva. Luego, Tarzán emprendió el regreso a la cabaña de la playa, siempre cazando por el camino. Los aterrados negros tuvieron que intentarlo 3 veces antes de hacer acopio del valor suficiente para pasar junto a la espantosa sonrisa, la horrible mueca, que decoraba el semblante de su difunto compañero y entrar de nuevo en la aldea, donde se encontraron con que la comida y las flechas habían desaparecido. Lo cual les hizo comprender, aterrorizados, que Mirando había visto al perverso espíritu de la selva. Les pareció que aquello era la explicación lógica. Solo molían quienes contemplaban al pavoroso dios de la jungla. Porque, verdad que ningún habitante vivo de la aldea lo había visto.
Por lo tanto, aquellos que murieron en sus manos debió de ser porque le vieron y ese era un delito que se pagaba con la vida. En tanto proporcionaran al dios flechas y alimento, no les causaría ningún daño, a menos que posaran sus ojos sobre él, de modo que Mbonga ordenó que, además de la ofrenda de víveres a aquel Munango Kebati, había que añadir otra de saetas. Y así se hizo a partir de entonces. Si por casualidad alguna vez pasáis por esa remota aldea de África, observaréis que, delante de una choza pequeña, justo a la salida del poblado, hay un puchero de hierro con cierta cantidad de comida y, junto a él, un carcaj de flechas con la punta impregnada de veneno. Cuando Tarzán llegó a la playa donde se alzaba su cabaña, un extraño e insólito espectáculo se ofreció a sus ojos. En las apacibles aguas del puerto natural flotaba un enorme barco y sobre la arena de la playa había una barca varada. Pero lo más maravilloso de todo era que entre la barca y la cabaña se movían cierto número de hombres. Tarzán observó que, en muchos aspectos, aquellos hombres eran semejantes a los que había visto en los libros ilustrados. Se fue aproximando por los árboles, hasta situarse prácticamente encima de ellos. Eran 10 individuos de piel bronceada, curtida por el sol, y de catadura más bien patibularia. Estaban congregados cerca de la barca y discutían a voces, en tono agrio, al tiempo que gesticulaban y agitaban los puños en plan de amenazadores perdonavidas. Entonces, uno de ellos, un sujeto escuchimizado de cuerpo, de semblante ruin, cubierto de espesa barba negra y expresión canallesca rostro que le recordó a Tarzán el de Pampa, la rata apoyó la mano en el hombro del individuo que estaba a su lado y con el que todos los demás habían estado teniendo ocelas tiesas. El hombre tirando a canijo señaló con el índice tierra adentro y el gigante se apartó un poco de los otros para mirar en la dirección que se le indicaba. En cuanto el coloso se dio la vuelta, el tipo de rostro ratonil tiró de revólver y le descerrajó un balazo por la espalda. El gigantón alzó las manos por encima de la cabeza, se le doblaron las rodillas y, sin el menor ruido, cayó de bruces sobre la arena de la playa, muerto. La detonación del revólver, la primera que oía Tarzán, le dejó atónito, pero ni siquiera aquel estruendo desacostumbrado pudo alterar la calma de sus nervios de acero poniendo en ellos el más leve asomo de temor. El comportamiento de aquellos blancos desconocidos le produjo la mayor preocupación. Enarcó las cejas en gesto de profunda reconcentración mental. Pensó que había obrado muy cuerdamente al no ceder a su primer impulso de precipitarse hacia aquellos hombres blancos para darles la bienvenida y acogerlos como hermanos. Saltaba a la vista que no eran muy distintos de los hombres negros, no más civilizados que los monos, ni menos crueles que Sabor. Durante unos instantes, los recién llegados permanecieron inmóviles, con la mirada sobre el individuo con cara de roedor y el gigante muerto tendido boca abajo en la playa. Luego, uno de ellos soltó la carcajada y palmeó en la espalda al hombrecillo del revólver. A continuación, volvieron a charlotear y gesticular, pero sin armar gresca. Entonces botaron la barca al mar, subieron todos a ella y remaron hacia el gran buque, en cuya cubierta vio Tarzán que se movían otras figuras. Cuando todos hubieron subido a bordo de la nave, Tarzán se dejó caer al suelo, por detrás de un árbol, y se deslizó hasta la cabaña, poniendo buen cuidado en que ésta se interpusiera siempre entre él y el barco. Al franquear la puerta descubrió que lo habían registrado todo. Sus libros y sus lápices aparecían esparcidos por el suelo. Las armas, los escudos y los demás objetos que constituían su pequeño acopio de tesoros estaban diseminados por todas partes. Una oleada de indignación invadió el ánimo de Tarzán al contemplar el desorden organizado por aquellos individuos. La reciente cicatriz de su frente se convirtió de pronto en un resalto rojo, en una barra carmesí que destacaba sobre la atezada piel. Se dirigió rápidamente al armario y buscó en el fondo del cajón inferior. Exhaló un suspiro de alivio al encontrar la cajita metálica y, al abrirla, comprobó que sus tesoros más preciados seguían allí incólumes. El retrato del sonriente joven de facciones enérgicas y el enigmático libro de tapas negras seguían como si nada. ¿Qué ha sido eso? Su oído rápido y agudo había captado un ruido leve, pero que no le resultaba familiar. Se llegó a la ventana en 2 zancadas, miró hacia la bahía y vio que por un costado del buque bajaban una barca, que iba a situarse junto a otra que ya estaba en el mar. Observó que, al instante,
Por los lados del gran buque descendían muchos hombres, que se dejaban caer dentro de las barcas. Volvían con todos sus efectivos. Tarzán permaneció un momento más observando la operación, mientras los marineros bajaban cajas y bultos a las barcas. Luego, cuando éstas se apartaron del costado del buque, el hombre mono cogió un trozo de papel y dedicó unos cuantos minutos a trazar con un lápiz varias líneas de caracteres de imprenta casi perfectos, vigorosos y bien escritos. Clavó el letrero en la puerta, con una pequeña astilla de madera. Después recogió la cajita metálica y todas las flechas y venablos que podía llevar, franqueó precipitadamente la puerta y desapareció en la selva. Cuando las dos barcas atracaron en la plateada arena de la playa, el grupo de seres humanos que saltó a tierra era de lo más heterogéneo. Unas 20 almas serían, 15 de las cuales eran marineros de aire tosco e innoble. Los demás miembros de la partida tenían un aspecto muy distinto. Uno era un hombre entrado en años, de cabellos y gafas de gruesa montura. Sus hombros, ligeramente caídos, se cubrían con una levita de corte deficiente, aunque inmaculada, y la chistera de rutilante seda con que se tocaba, añadía una nota más a la incongruencia de su atuendo en una selva africana. El segundo integrante del grupo que echó pie a tierra era un joven alto, con pantalones de dril blanco, le seguía otro hombre de edad, de frente despejada y modales nerviosos y remilgados. Tras ellos se bajó de la barca una negra de enormes proporciones, con un vestido de colores chillones. Sus grandes ojos giraban en las órbitas, dando muestras inequívocas del terror que embargaba a la mujer, que miró primero hacia la jungla y luego a la cuadrilla de marineros, que no cesaban de soltar tacos mientras desembarcaban las cajas y los fardos. El último miembro de la partida era una muchacha de unos 19 años, a la que el joven, que se había quedado en la parte de proa de la barca, cogió en peso y la trasladó a tierra sin que se mojara. La chica le dirigió una preciosa sonrisa de agradecimiento, pero no intercambiaron palabra. El grupo echó a andar en silencio hacia la cabaña. No cabía la menor duda de que, cualesquiera que fuesen sus intenciones, todo lo habían decidido antes de abandonar el buque. Llegaron a la puerta, en primer lugar los marineros cargados con las cajas y los fardos e, inmediatamente después, las 5 personas que, desde luego, pertenecían a una clase social distinta. Los hombres descargaron los bultos y uno de ellos reparó en la nota que Tarzán había clavado en la puerta. Camaradas!, exclamó. ¿Qué es eso? Si ese papel estaba ahí hace una hora, me merendaré al cocinero. Los demás se arremolinaron tras él y estiraron el cuello por encima del hombro de los que estaban delante, pero eran pocos los que sabían leer y, al cabo de un rato de laboriosos esfuerzos, uno de ellos acabó por dirigirse al anciano de la levita y la chistera. Profe, llamó. Échese adelante y léanos esta puñetera nota. Ante tal invitación, el aludido se acercó despacio al punto donde se arracimaban los marineros, seguido por los restantes miembros de la partida. El anciano se ajustó las gafas, observó el letrero durante un momento y luego se apartó de allí, mientras murmuraba para su coleto: extraordinario, de lo más extraordinario. Viejo fósil, exigió el individuo que le había pedido ayuda en primer término. ¿Es que cree que solo queríamos que leyera esa pajolera nota para usted solo? Vuelva y léala en voz alta, so percebe chocho. El anciano se detuvo, regresó sobre sus pasos y dijo: sí, mi querido señor, le pido 1000 perdones. Se me fue el santo al cielo, sí. Realmente se me fue el santo al cielo. Extraordinario, de lo más extraordinario. Se colocó de nuevo frente al letrero, lo leyó de cabo a rabo y hubiera vuelto a alejarse de allí, sumido en su asombrado desconcierto, de no haberle agarrado el marinero de mala manera por el cuello, para chillarle al oído: léalo en voz alta, vejestorio imbécil de capirote. Sí, claro, respondió el profesor en voz baja. Volvió a ajustarse las gafas y leyó en voz alta: esta es la casa de Tarzán, el que ha matado fieras y muchos hombres negros. No se os ocurra estropear las cosas que son de Tarzán. Tarzán vigila. Tarzán de los monos, ¿quién diablos es ese Tarzán?, preguntó el marino que había hablado el primero. Es evidente que habla inglés, observó el joven. ¿Pero qué significa Tarzán de los monos?, interrogó la muchacha.
No tengo ni idea, señorita Porter, respondió el joven. A no ser que hayamos encontrado un simio huido del Parque Zoológico de Londres y que haya vuelto a su hogar de la selva con una educación europea. Añadió, dirigiéndose al anciano. ¿Qué opina, profesor Porter? Pero, papá, exclamó la muchacha. Aún no nos has aclarado nada. Bueno, pequeña. Vale, repuso el profesor Porter, en tono amable e indulgente. No te rompas la preciosa cabecita con problemas más o menos insalvables. El hombre se alejó de nuevo, en otra dirección, clavada la vista en el suelo, entrelazadas las manos a la espalda, por debajo de los ondulantes faldones de la levita. Me parece que ese viejo chalado sabe del asunto tanto como nosotros, rezongó el marinero de cara de rata. Modera tu lenguaje, advirtió el joven, lívido de cólera el rostro a causa del tono insolente del marinero. Has asesinado a nuestros oficiales y nos has robado. Estamos completamente en tu poder, pero, o tratas al profesor y a la señorita Porter con el debido respeto o te romperé el cuello con mis propias manos. Lleves o no lleves armas de fuego. El joven se colocó frente al marinero de semblante ratonil, tan ominosamente cerca que, aunque el tipejo llevaba 2 revólveres y un cuchillo de aspecto criminal, retrocedió amilanado. Maldito cobarde, increpó el mozo. Nunca te atreves a disparar contra un hombre hasta que te da la espalda. Pero a mí no te atreverás a matarme a traición. El joven dio la espalda ostentosamente al marinero y se fue alejando despacio, con despectivo aplomo, como si pusiera a prueba al bellaco. La mano del marinero descendió subrepticiamente hacia la empuñadura de uno de los revólveres, en sus malévolos ojillos centelleó un fulgor vengativo, mientras el joven inglés se retiraba. La mirada de sus compinches se mantenía fija, expectante, sobre él, pero el ruin marinero titubeaba. En el fondo de su ánimo aquel malandrín era incluso más cobarde de lo que había supuesto el joven caballero William Cecil Clayton. A través de la enramada de un árbol próximo, 2 ojos no se habían perdido de los movimientos de la partida. Tarzán comprobó la sorpresa que produjo su aviso y, si bien no podía entender una palabra del lenguaje oral de aquellas personas desconocidas, los ademanes y las expresiones de sus rostros le explicaron un montón de cosas. El homicidio perpetrado por el marinero de cara de rata sobre uno de sus compañeros despertó en Tarzán un sentimiento de profunda animadversión y al ver después que disputaba con aquel joven apuesto y bien parecido, la animosidad del hombre mono hacia el vil sujeto volvió a cobrar vida. Era la primera vez que Tarzán comprobaba los efectos de un arma de fuego, aunque algo había aprendido en los libros sobre el particular, y cuando observó que el individuo de rostro ratonil acariciaba la culata del revólver temió ver cómo caía asesinado el joven, igual que lo fuera el marinero Corpule. Un poco antes, aquel mismo día. Eso le indujo a colocar una flecha envenenada en el arco y apuntar al sujeto de cara de rata, pero el follaje era tan tupido que enseguida comprendió que las hojas o alguna rama pequeña desviaría la trayectoria de la saeta. Así que cambió de idea y, en vez de la flecha, disparó desde su alta atalaya un sólido venablo. Clayton apenas había dado una docena de pasos. El marinero de cara de roedor tenía el revólver a medio desenfundar, los demás tripulantes del barco contemplaban la escena con hipnotizada atención. El profesor Porter había desaparecido dentro de la jungla, seguido del inquieto Samuel T. Philander, secretario y ayudante suyo. Esmeralda, la negra, se atareaba tratando de localizar el equipaje de su señora, entre el cúmulo de cajas y bultos amontonados junto a la puerta, y la señorita Porter se disponía a ir en pos de Clayton, cuando algo la hizo volver la cabeza para mirar al marinero de cara de rata. 3 cosas sucedieron entonces casi simultáneamente. El marinero desenfundó el revólver y dirigió la boca del cañón a la espalda de Clayton. La señorita Porter lanzó un grito de advertencia y un largo venablo, con la punta de metal, salió disparado, surcó el aire como un rayo y atravesó de parte a parte el hombro derecho del hombre de aspecto ratonil. Tronó el revólver, pero la bala se perdió en el aire, sin alcanzar a nadie, y el marinero soltó un chillido de aterrorizado dolor. Clayton dio media vuelta y regresó corriendo al punto donde se desarrollaba la escena. Los marineros formaban un grupo asustado, dispuestas las armas, mientras escudriñaban la jungla. El herido se retorcía en el suelo, sin dejar de emitir gritos quejumbrosos.
Sin que nadie se percatara de ello, Clayton recogió el revólver caído y se lo introdujo bajo la camisa. Después se unió a los marineros en la contemplación desconcertada de la selva. ¿Quién puede haber sido?, murmuró Jane Porter, y el joven volvió la cabeza, para ver junto a él a la muchacha, con los ojos desorbitados por el asombro. Me atrevería a decir que, en efecto, Tarzán de los monos nos está vigilando, repuso el joven con voz dubitativa. De cualquier modo, me gustaría saber con certeza a quién iba dirigida esa jabalina. Si se la lanzó a Snipes, entonces nuestro mono es un amigo de verdad. Por Júpiter. ¿Dónde están su padre y el señor Philander? En esa jungla hay alguien, quien quiera que sea, que va armado. El joven Clayton llamó a voz en cuello, profesor. Señor Philander. No hubo respuesta. ¿Qué vamos a hacer, señorita Porter?, prosiguió el joven, fruncido el ceño por la inquietud y la indecisión. No puedo dejarla aquí sola con esos criminales y, desde luego, tampoco va a aventurarse conmigo por la selva. Sin embargo, alguien ha de ir en busca de su padre. Está perfectamente dotado para vagar por ahí dentro sin rumbo fijo, sin preocuparse del peligro ni de lo que le pueda esperar al final de su marcha a la buena de Dios, y lo mismo cabe decir del señor Philander. Es tan poco práctico como el profesor. Perdone mi franqueza, pero es que aquí corremos peligro y, en cuanto encontremos a su padre, hemos de hacerle comprender que no puede exponer la vida de todos, incluida la suya y la de usted, con sus despistes y distracciones continuos. Estoy de acuerdo, asintió la muchacha, y no me considero ofendida en absoluto. Mi padre sacrificaría su vida por mí sin un segundo de vacilación, siempre y cuando alguien consiguiera que concentrase su mente durante un segundo completo en tan frívola cuestión. Solo hay un modo de mantenerlo seguro, sano y salvo: atarlo a un árbol. Tiene tan poco sentido práctico, el pobre. Ya lo tengo, exclamó Clayton de pronto. Sabe usted manejar el revólver, ¿verdad? Sí, ¿por qué? Tengo uno. Con él, Esmeralda y usted estarán relativamente a salvo en la cabaña, mientras voy a buscar a su padre y al señor Philander. Venga, llame a Esmeralda y yo saldré corriendo. No pueden haberse alejado mucho. Jane hizo lo que Clayton le sugirió y, cuando éste vio la puerta cerrada tras las dos mujeres, se dirigió a la jungla. Unos marineros retiraban el venablo clavado en el hombro de su compañero herido. Clayton se acercó a ellos y les preguntó si podían dejarle prestado un revólver mientras buscaba al profesor en la selva. Tras darse cuenta de que no se había muerto, el sujeto de la cara de rata se envalentonó lo suficiente como para escupir una andanada de tacos, en honor de Clayton, y prohibió a sus compañeros que prestasen arma de fuego alguna al joven inglés. Aquel individuo, Snipes, había asumido la jefatura de la cuadrilla, después de haber matado al antiguo capitoste, y en el breve espacio de tiempo transcurrido desde entonces se había impuesto de tal forma a sus esbirros que nadie se atrevía a discutir su autoridad. Por toda respuesta, Clayton se encogió de hombros, pero al alejarse recogió el venablo que había atravesado a Snipes y, armado de forma tan primitiva, el hijo del entonces Lord Greystoke penetró en la espesura de la jungla. Fue pronunciando a voces, cada 2 por 3, el nombre de la pareja perdida. El sonido de aquella voz fue perdiendo volumen, debilitándose paulatinamente en los oídos de las mujeres refugiadas en la cabaña de la playa, hasta que se desvaneció sofocado por la multitud de ruidos de aquella floresta primigenia. Cuando el profesor Archimedes Q. Porter y su ayudante, Samuel T. Philander, después de que éste insistiera e insistiera, dieron media vuelta para encaminar sus pasos hacia el campamento, resultó que estaban todo lo perdidamente extraviados que dos seres humanos podían estar en aquella laberíntica maraña forestal, aunque ellos no lo sabían. Exclusivamente por puro capricho de la fortuna se dirigieron hacia la costa occidental, en vez de hacerlo hacia Zanzíbar, situado en el lado opuesto del continente negro. Pronto llegaron a la playa, pero allí no había ningún campamento y Philander se mostró absolutamente convencido de que se encontraban al norte de su destino, cuando en realidad estaban a unos 200 metros al sur del lugar que buscaban. A ninguno de aquellos dos teóricos, carentes de sentido práctico, se le pasó por la cabeza la funcional idea de lanzar un par de gritos con el sano propósito de llamar la atención de sus amigos. En cambio,
con toda la confianza que proporciona un razonamiento deductivo basado en una premisa errónea, el señor Samuel T. Philander asió firmemente por un brazo al profesor Archimedes Q. Porter y tiró del anciano caballero, prescindiendo de sus débiles protestas en la dirección de Ciudad del Cabo, situada a unos 2.400 kilómetros, por el sur. En cuanto Jane y Esmeralda se encontraron a salvo detrás de la puerta de la cabaña, lo primero que se le ocurrió a la mujer de color fue montar una barricada por la parte de dentro. Con esa idea en la cabeza, empezó a buscar por la estancia objetos con los que ponerla en práctica. Pero lo primero que vio en el interior de la cabaña arrancó un grito de terror a sus labios y, como una niña asustada, la enorme mujerona enterró la cara en el hombro de su señorita. Al oír el chillido, Jane volvió la cabeza y descubrió la causa de aquella alarma. Estaba tendida en el suelo, ante ella, el blanqueado esqueleto de un hombre. Miró un poco más allá y sus ojos tropezaron con otra osamenta, encima de la cama. ¿En qué horrible lugar nos hemos metido?, murmuró la asustada Jane Porter. Pero, a pesar del sobresalto, no sentía verdadero pánico. Logró desprenderse por fin del frenético abrazo de Esmeralda, la cual seguía saturando el aire de agudos chillidos, y cruzó el cuarto para echar un vistazo a la cuna. Sabía lo que iba a encontrar allí incluso antes de que el diminuto esqueleto desplegase ante ella toda su fragilidad patética y desoladora. ¡Qué espantosa tragedia proclamaban aquellos pobres huesos mudos! Un escalofrío sacudió el ánimo de Jane Porter al pensar en las nefastas eventualidades que podían esperarles en aquella siniestra cabaña, cuyo ámbito parecía estar colmado de espíritus invisibles, misteriosos y posiblemente hostiles. El pie menudo de la muchacha repiqueteó en el suelo con impaciente rapidez, acaso para ahuyentar aciagos presagios, y Jane Porter se encaró con Esmeralda y le ordenó que dejase de gimotear. «Basta ya, Esmeralda. Cállate de una vez», le gritó. «Lo único que consigues es empeorar las cosas». Un temblor estremeció sus últimas palabras, porque pensó simultáneamente en los 3 hombres de los que dependía su protección y seguridad, los cuales andaban en aquel momento errantes por las profundidades de aquella selva aterradora. La joven descubrió enseguida que la puerta contaba con una gruesa barra de madera que permitía atrancarla por dentro y, al cabo de varios esforzados intentos, entre las 2 mujeres consiguieron encajarla en su sitio, por primera vez en 20 años. Después se sentaron en un banco, abrazadas, y aguardaron. Capítulo 14. A merced de la selva. Una vez Clayton desapareció en el interior de la jungla, los marineros de la amotinada tripulación del Héroe procedieron a debatir cuál sería su siguiente paso. En una cosa se pusieron todos de acuerdo enseguida: debían trasladarse ya mismo al anclado Héroe, a bordo del cual al menos se encontrarían a salvo de las jabalinas de aquel anónimo enemigo. Y mientras Jane Porter y Esmeralda permanecían resguardadas dentro de la cabaña, la medrosa tripulación de Fascinerosos se dirigió al buque, remando a toda prisa en los 2 botes en que se llegaron a tierra. Tarzán había presenciado aquel día tantos y tan insólitos acontecimientos que la cabeza le daba vueltas como si tuviera dentro un torbellino. Lo más maravilloso de todo, sin embargo, fue el rostro de la bonita muchacha blanca. Allí estaba, por fin, alguien de su propia especie. De eso no le cabía la menor duda. Y el joven y los 2 hombres de edad también lo eran, tenían el aspecto que su imaginación asignó a las personas de su raza. Pero también resultaba indudable que eran tan feroces y crueles como los otros hombres que había visto. La circunstancia de que solo unos cuantos miembros de la partida fuesen desarmados tal vez era lo único que explicaba el que no hubiesen matado a nadie. Quizás se comportarían de modo muy distinto si contasen con armas. Tarzán había observado que el joven recogía y se guardaba debajo de la camisa el revólver que se le cayó al herido Snipes. También había visto que se lo traspasó disimuladamente a la muchacha, cuando ésta se disponía a entrar en la cabaña. No comprendía en absoluto los motivos ocultos detrás de todo lo que había presenciado, pero se daba cuenta, instintivamente, de que le caían bien el joven y los 2 hombres de edad y, en cuanto a la muchacha, experimentaba una extraña emoción que no acababa de entender. Respecto a la mujer de color, era evidente que estaba relacionada de algún modo con la chica, lo cual también le gustaba. Hacia los marineros, en especial hacia Snipes, sentía un profundo aborrecimiento.
Sus gestos amenazadores y la expresión diabólica de sus rostros le indicaron que eran enemigos de los otros integrantes de la partida, así que decidió no perderlos de vista. Se preguntó Tarzán por qué se habrían adentrado en la selva los tres hombres y ni por asomo se le ocurrió que pudieran perderse en aquel laberinto, un terreno que para él era tan claro como pueda ser para vosotros la calle principal de la ciudad en que vivís. Cuando vio que los marineros se alejaban a golpe de remo en dirección al barco y como sabía que la muchacha y su acompañante se encontraban a salvo dentro de la cabaña, Tarzán decidió marchar en pos del joven y enterarse de sus posibles intenciones. Se desplazó velozmente en la dirección que había tomado Clayton y no tardó en oír, debilitadas por la distancia, las voces que de vez en cuando emitía el inglés llamando a sus compañeros. Enseguida estuvo Tarzán a la altura del joven blanco, quien, fatigado de veras, se apoyaba en el tronco de un árbol y se enjugaba la sudorosa frente. Oculto detrás de la cortina del follaje, sentado en una alta rama, el hombre mono observó con atención aquel nuevo espécimen de su misma raza. A intervalos más o menos regulares, Clayton repetía su sonora llamada y, por último, Tarzán comprendió que estaba buscando a los hombres de edad. Se disponía el hombre mono a adelantarse para buscarlos él, cuando vislumbró fugazmente el destello amarillento de una piel lustrosa que avanzaba sigilosamente por la jungla, en dirección a Clayton. Era Seeta, el leopardo. Tarzán oyó el suave rumor de las hierbas al plegarse y se preguntó por qué el joven blanco no se apercibía del peligro. ¿Acaso no había captado aquel aviso tan estrepitoso? Tarzán nunca había visto actuar a Seeta con tanta torpeza. No, el hombre blanco no oía nada. Seeta había contraído el cuerpo preparándose para saltar y, entonces, la quietud de la selva saltó hecha añicos al surcar el aire el penetrante grito de desafío del mono. El leopardo se revolvió y aterrizó estruendosamente entre la maleza. El susto hizo que Clayton se irguiera de golpe. La sangre se le heló en las venas. En la vida había estallado en sus oídos un ruido tan sobrecogedor. No era ningún cobarde, pero si hubo alguna vez un hombre al que los gélidos dedos del pánico estrujasen el corazón, ese hombre fue William Cecil Clayton, primogénito de Lord Greystoke de Inglaterra, en el momento de sufrir tan pavorosa experiencia en las frondas de la selva africana. Los crujidos que produjo aquel cuerpo de enormes proporciones al atravesar la maleza junto a él y perderse en la jungla, así como el alarido aterrador que resonó por encima de su cabeza sometieron a dura prueba el valor de Clayton, llevando al muchacho al límite de su resistencia, aunque no podía. A saber que precisamente aquel grito iba a salvarle la vida, como también ignoraba que la persona que lo profería era su propio primo, el auténtico Lord Greystoke. La tarde se aproximaba a su término y Clayton, descorazonado y desalentado, se encontraba presa de un terrible desconcierto, sin saber qué rumbo tomar. Si seguir buscando al profesor Porter, a riesgo de perder la vida en la selva durante la noche, un peligro casi cierto, o regresar a la cabaña, donde al menos estaría en situación de proteger a Jane de las amenazas que sin duda los acosarían por todas partes. No quería volver al campamento sin su padre, pero se le encogía el alma ante el pensamiento de dejar a la muchacha sola e indefensa en manos de los sediciosos del héroe frente a los 1000 peligros desconocidos de la selva. Pensó que también era posible que el profesor y Felander hubiesen regresado ya al campamento. Sí, era más que probable. Le pareció que lo mejor sería volver a comprobarlo, antes que continuar con aquella búsqueda que parecía absolutamente infructuosa. Adoptada esa determinación, echó a andar, tropezando con matorrales y arbustos, hacia el punto donde suponía se encontraba la cabaña. Ante la sorpresa de Tarzán, el joven fue adentrándose en la jungla, en dirección a la aldea de Mbonga, lo que hizo comprender al sagaz hombre mono que el muchacho andaba completamente desorientado. Era algo que a Tarzán le resultaba poco menos que incomprensible. Pero su raciocinio le indicaba que nadie se arriesgaría a acercarse a la aldea de los hombres negros armados solo con un venablo que, a juzgar por la forma desmañada en que lo esgrimía, era a todas luces un arma que el joven blanco no estaba acostumbrado a manejar. Por otra parte, tampoco seguía el rastro de los ancianos. Estos habían pasado por allí mucho rato antes, cosa que era clara y evidente a los ojos de Tarzán. El hombre mono estaba perplejo. En cuestión de muy poco la implacable selva podría acabar fácilmente con aquel intruso desconocido e inerme, si él, Tarzán,
no se apresuraba a conducirle a la playa. Sí, allí estaba Numa, el león, que ya acechaba al hombre, a una docena de pasos por la derecha de su presa. Clayton oyó el ruido que provocaba el paso de aquel corpachón que avanzaba paralelamente al suyo y entonces rasgó el aire de la tarde el tonante rugido de la fiera. El hombre se detuvo en seco, enarboló la jabalina y se situó de cara a la maleza por la que había llegado el terrible sonido. Las sombras se espesaban, la oscuridad de la noche descendía rápidamente. ¡Santo Dios! Morir allí solo, entre las fauces de las bestias salvajes, desgarrado y despedazado. Sentir sobre el rostro el cálido aliento de la fiera, segundos antes que las garras le destrozasen a uno el torso. Durante unos segundos, la inmovilidad fue allí total. Clayton permaneció rígido, levantado el venablo. Un tenue crujido entre los matorrales le advirtió del sigiloso avance del animal que se encontraba al otro lado. El cuerpo se encogía, disponiéndose para el salto. Lo vio por fin, a unos 6 metros de distancia, un cuerpo alargado, flexible y musculoso, de rojiza y enorme cabeza coronada por una espléndida melena negra. El felino avanzaba morosamente, con el vientre pegado al suelo. Se detuvo al tropezar sus ojos con los de Clayton y lenta, cautelosamente, encogió los cuartos traseros para impulsar el salto. El hombre contempló angustiado a la fiera, sin atreverse a arrojar la jabalina, incapaz de emprender la huida. Percibió un ruido en lo alto del árbol, por encima de su cabeza. Pensó que se cernía sobre él algún nuevo peligro, pero no se atrevió a apartar la vista de las pupilas verde-amarillas que tenía delante. Se oyó un sonido vibrante, como si se hubiera roto la cuerda de un banjo y, casi simultáneamente, una saeta fue a clavarse en la piel amarilla del agazapado león. Al tiempo que soltaba un rugido de rabioso dolor, la fiera saltó, pero Clayton, sin saber muy bien cómo, se las arregló para echarse a un lado y, tras esquivar la acometida, al volver de nuevo la cabeza para encarar al rey de la selva, se quedó de una pieza al contemplar horrorizado el cuadro que tenía ante los ojos. Casi al mismo tiempo que el león daba media vuelta para insistir en su ataque, un gigante medio desnudo se descolgó del árbol y cayó justamente sobre el lomo del felino. Como el rayo, un brazo que parecía estar formado por un conjunto de tiras de músculos de acero se ciñó alrededor del enorme cuello del león y la gigantesca bestia se vio levantada por los cuartos traseros y sus patas se agitaron en el aire, mientras las fauces rugían. El recién llegado lo levantó como Clayton hubiese levantado a un perrito lulú. La escena que presenció aquel atardecer en las profundidades de la selva africana quedó grabada a fuego en el cerebro del joven inglés. El hombre que tenía ante sí era la personificación del ideal físico, de la fortaleza apolínea, sin embargo, no dependía de eso en su combate con el gran felino ya que, por muy poderosos que fueran sus músculos, no podían compararse con los de Numa. La supremacía de aquella perfección humana se debía a la agilidad, a la inteligencia, y al largo y afilado cuchillo que empuñaba. Su brazo derecho rodeó el cuello del león, mientras la mano zurda le clavaba el cuchillo una y otra vez detrás de la paletilla izquierda, que carecía de protección. La enfurecida bestia se levantó hasta sostenerse sobre los cuartos traseros y forcejeó, impotente en aquella postura antinatural. Es posible que, de haber durado la lucha unos segundos más, el resultado hubiera sido distinto, pero todo ocurrió con tal rapidez que el león apenas tuvo tiempo de recobrarse de la sorpresa y la confusión antes de desplomarse sin vida contra el suelo. Entonces, la extraña figura que lo había vencido se irguió sobre el cadáver, echó hacia atrás la salvaje y hermosa cabeza y lanzó al viento un grito aterrador, idéntico al que momentos antes había puesto a Clayton los nervios de punta. Vio ante sí la figura de un hombre joven, completamente desnudo, salvo por el taparrabos y los bárbaros adornos que lucía en los brazos y las piernas. En el pecho, destacaba sobre la morena piel un guardapelo con un diamante de valor incalculable. El cuchillo de monte había vuelto a su tosca vaina y el hombre estaba recogiendo el arco y la aljaba de las flechas del lugar a donde los había arrojado cuando saltó para lanzarse contra el león. Clayton se dirigió en inglés a aquel desconocido, al que agradeció la valerosa ayuda que le había prestado y al que felicitó por la espléndida fortaleza y habilidad de que hizo gala, pero la única respuesta que obtuvo fue una firme y directa mirada y un encogimiento de aquellos hombros poderosos.
Stowes que lo mismo podían significar que los servicios prestados no tenían importancia o que el singular individuo desconocía la lengua de Clayton. El salvaje, porque Clayton pensaba que era un salvaje, volvió a colgarse al hombro el arco y el carcaj. Luego desenvainó de nuevo el cuchillo y, con hábiles tajos, cortó una docena de tiras de carne del cuerpo del león. Después, se sentó en cuclillas y procedió a comérselas, no sin antes invitar a Clayton, con un gesto, a participar en el refrigerio. Los blancos y fuertes dientes del hombre de la selva se hundieron con evidente delectación en la carne cruda, de la que goteaba sangre, pero a Clayton le resultó de todo punto imposible compartir con su extraño anfitrión una comida que no había pasado por el fuego. Se limitó a contemplarle y, en un momento determinado, le asaltó el convencimiento de que aquel hombre era Tarzán de los monos, el autor de la nota que por la mañana había visto clavada en la puerta de la cabaña. En cuyo caso debía hablar inglés. Clayton intentó de nuevo entablar conversación con el hombre mono, pero las réplicas orales de este, expresadas en una lengua extraña, parecían una mezcla de parloteo propio de los simios y gruñidos de alguna fiera salvaje. No podía tratarse de Tarzán de los monos, puesto que, indudablemente, aquel hombre ignoraba profunda y completamente el idioma inglés. Una vez dio por concluido su piscolabis, Tarzán se puso en pie, señaló en una dirección muy distinta a la que llevaba Clayton y echó a andar a través de la floresta, hacia el punto que había indicado. Sorprendido y confuso, Clayton vaciló. Dudaba en seguirle porque creía que, de hacerlo, se hundiría más en las profundidades laberínticas de la selva. Pero, al ver que no se decidía a seguirle, el hombre mono regresó, le agarró por la chaqueta y tiró de él hasta estar seguro de que Clayton había entendido lo que se esperaba que hiciese. Entonces le dejó para que le siguiera por propia voluntad. El inglés acabó por llegar a la conclusión de que le había cogido prisionero y no vio más alternativa que acompañar al hombre que le había capturado. Así avanzaron despacio por la jungla mientras el negro manto de la impenetrable noche de la selva se abatía sobre ellos y Clayton percibía a su alrededor el subrepticio rumor de pasos de las acolchadas garras de las fieras que se entremezclaba con el leve chasquido de las ramitas y los gritos y llamadas de los salvajes pobladores de aquella exuberante espesura. De súbito, Clayton oyó un disparo cuya detonación llegaba atenuada por la distancia. Solo un disparo, y luego silencio. En la cabaña de la playa, dos aterrorizadas mujeres se acurrucaban en el banco, abrazadas, mientras la creciente oscuridad las envolvía en su negrura. La negra sollozaba histéricamente, lamentando el amanecer de aquel desventurado día en que partió de su querido Maryland, mientras la muchacha blanca, secos los ojos y exteriormente tranquila la actitud, sentía en su interior mil temores y presagios funestos que le desgarraban el ánimo. Más que por sí misma, el miedo era por los tres hombres que andaban errabundos por las profundidades abismales de la jungla salvaje, de la que llegaban a sus oídos los incesantes gritos y rugidos, gruñidos y ladridos de los feroces habitantes de aquella selva que merodeaban a la búsqueda de presas. En aquel instante se produjo el rumor de un cuerpo pesado que se restregaba contra la puerta de la cabaña. Jane Porter oyó el ruido de las pisadas de unas acolchadas arpas que pisaban el suelo exterior. Hubo una pausa de silencio, un silencio intenso, que solo permitía percibir el tenue murmullo que llegaba de la jungla. La joven distinguió entonces con total claridad los resoplidos de un animal que olfateaba la puerta, a medio metro de donde la joven se encontraba. Jane Porter se estremeció instintivamente y se oprimió más contra la mujer negra. «Chist», susurró. «Silencio, Esmeralda». Porque, según parecía, fueron los sollozos y gemidos de la negra lo que atrajo al animal que acechaba al otro lado del exiguo muro de la cabaña. Sonó en la puerta el rumor agudo de unos arañazos. La fiera intentaba entrar a la fuerza, pero los rasguños cesaron y la muchacha oyó otra vez los pasos cautelosos de unas patas acolchadas que daban la vuelta alrededor de la construcción. Los pasos se detuvieron. Debajo de la ventana en la que estaban fijos los aterrados ojos de la muchacha. «¡Santo Dios!», murmuró, porque entonces, tras el marco del pequeño rectángulo de la enrejada ventana, se recortó contra el fondo celeste que iluminaba la luna la silueta de la cabeza de una leona enorme. Los brillantes ojos del felino estaban ferozmente clavados en Jane Porter. «Mira, Esmeralda», susurró la joven.
¿Qué vamos a hacer? Mira. Rápido. La ventana. Acobardadísima, Esmeralda se arrimó todavía más a su señora, al tiempo que dirigía una mirada al rectángulo de claridad lunar que constituía la ventana, en el preciso instante en que la leona emitía un rugido sordo y salvaje. Lo que vio la negra resultó excesivo para sus sobrecargadamente tensos nervios. «Dios me valga», exclamó, para desplomarse contra el suelo, sin sentido, como una masa inerte. Durante lo que pareció una eternidad, el colosal felino permaneció erguido, con las patas delanteras apoyadas en el alféizar de la ventana, sin hacer otra cosa que mirar con ojos fieros al interior del cuarto. Al final, probó la resistencia de la reja, tratando de romperla con las enormes zarpas. Jane Porter estaba casi sin aliento, de tanto contener la respiración, cuando observó, aliviada, que la cabeza de la leona había desaparecido. Oyó que los pasos se alejaban de la ventana. Pero se dirigieron nuevamente a la puerta y se reanudaron los arañazos. En esa ocasión con creciente energía, hasta el punto de que, en sus frenéticas ansias de caer sobre sus víctimas indefensas, el robusto animal empezó a arrancar astillas del macizo paño de madera. De haber sabido Jane lo fuerte que era aquella puerta, construida pieza a pieza, no habría experimentado el más mínimo temor de que la leona pudiese llegar hasta ellas a través de aquel acceso. Y poco podía John Clayton imaginarse, cuando fabricaba aquella tosca pero formidable barrera, que un día, 20 años después, iba a servir para proteger a una bonita joven estadounidense, que por entonces aún no había nacido, impidiendo que perdiese la vida bajo las garras y entre las fauces de una fiera devoradora de seres humanos. 20 minutos cumplidos estuvo la leona olfateando y arañando la puerta, alternativamente. De vez en cuando emitía un sordo y selvático rugido de rabia. Al final, sin embargo, cedió en sus intentos y la muchacha la oyó regresar a la ventana, al pie de la cual hizo una breve pausa, antes de proyectar todo su enorme peso contra la reja, bastante deteriorada ya por el paso del tiempo y la acción de los elementos atmosféricos. Jane Porter oyó el crujido de las barras de madera al recibir el impacto, pero aguantaron y el robusto cuerpo del felino fue a parar al suelo. Una y otra vez, la leona repitió la acometida, hasta que, al final, la horrorizada muchacha vio que cedía un trozo de la reja y, segundos después, por el hueco irrumpieron en la estancia una pata y la cabeza del animal. Poco a poco, el cuello y los brazuelos poderosos fueron ampliando la abertura, al apartar los barrotes, y el elástico cuerpo fue adentrándose cada vez más en la habitación. Como si estuviera en trance, la joven se incorporó, con la mano en el pecho, rebosantes de horror las pupilas que parecían incapaces de apartarse de las rugientes fauces de la bestia, que apenas se encontraban a 3 metros de ella. A los pies de la joven yacía la postrada figura de Esmeralda. Si pudiera hacerla recobrar el sentido, acaso entre las dos, combinando sus esfuerzos, lograran rechazar a aquella fiera intrusa, despiadada y sedienta de sangre. Jane se inclinó para coger por un hombro a la mujer negra. La sacudió con cierta rudeza. «Esmeralda. Esmeralda», conminó la muchacha. «Ayúdame o estamos perdidas». Esmeralda abrió los ojos despacio. Lo primero con que tropezaron fueron los colmillos babeantes de la hambrienta leona. La pobre mujer soltó un grito de terror, se puso a gatas y en tal postura, sobre las manos y las rodillas, se desplazó por el cuarto, al tiempo que chillaba, a pleno pulmón: «¡Ay de mí! ¡Ay de mí! ¡Que el Señor me valga!». Esmeralda pesaba unos 125 kilos, y su extraordinaria viveza al moverse, unida a su no menos extraordinaria corpulencia, producían un resultado de lo más asombroso cuando decidía trasladarse a 4 patas. La leona se quedó inmóvil, mirando hipnotizada a la regateante Esmeralda, cuya meta parecía ser el armario, dentro del cual daba la impresión de estar dispuesta a alojar su inmensa humanidad. Pero como los estantes solo tenían un hueco de 20 a 25 centímetros, solo consiguió meter allí la cabeza. A la vista de su fracaso, dejó oír un chillido que convertía en insignificantes el conjunto de ruidos de la selva y, luego, se desmayó otra vez. Con el desvanecimiento de Esmeralda, la leona reanudó sus esfuerzos para conseguir que su cuerpo atravesara la cada vez más debilitada reja. Apoyada en la pared del lado contrario,
Pálida y embarada, Jane Porter buscó desesperadamente con la vista alguna vía de escape. De pronto, su mano, que tenía oprimida contra el pecho, notó el duro contorno del revólver que Clayton le había entregado aquel mismo día, unas horas antes. Tiró del arma rápidamente, la sacó del lugar donde lo había guardado, encañonó el rostro de la leona y apretó el gatillo. A la llamarada del fogonazo y al estruendo de la detonación siguió el rugido de rabia y dolor con que respondió la fiera. Jane Porter vio desaparecer de la ventana la inmensa figura que la llenaba y luego se desmayó. El revólver cayó a su lado. Pero Sabor no había muerto. El balazo no hizo sino causarle una herida dolorosa en la paletilla. Lo que la impulsó a retirarse momentáneamente fue la sorpresa causada por el deslumbrante relampagueo y el ruido ensordecedor del disparo. Al cabo de un momento volvía a atacar el enrejado y sus garras furibundas descargaron zarpazo tras zarpazo, pero los efectos de sus golpes eran menores, puesto que la extremidad herida le era prácticamente inútil. Veía a su presa las dos mujeres tendidas inconscientes en el suelo. Y no quedaba resistencia que superar. Tenía delante una buena ración de comida y, para disponer de ella solo debía pasar al otro lado de la reja. Poco a poco, centímetro a centímetro, su voluminoso cuerpo fue colándose por la brecha que había abierto. La cabeza ya estaba al otro lado, una pata y la paletilla estaban a medio camino. Levantó la pata herida, con todo el cuidado del mundo, para llevarla lentamente hacia el otro lado de los barrotes que se ceñían en torno a la extremidad. Segundos después, una vez pasaron ambas paletillas, se deslizarían rápidamente el largo y ondulante cuerpo y la estrecha grupa. Y en ese preciso instante Jane Porter abrió de nuevo los ojos.